Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente reunidos para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Amén. Y el titulado que tiene es Muerte al pecado. Aleluya. Pero antes de comenzar vamos a venir en palabra de oración para que sea Dios dándome sabiduría, ¿verdad? Y entendimiento y esclarecimiento para poder exponer este tema, porque es un tema bastante grande, pero vamos a tratar de ser breve, lo más breve posible. Amén. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos has prestado. Gracias por habernos permitido, Señor, ver la luz del día. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la lluvia, Señor, que nos das. Gracias por ese calor, Señor, por este clima tan cálido que nos has dado, mi Dios amado, por la salud que nos presta día a día. Gracias porque nos tienes bien, Señor, sanos y salvos. Gracias, Padre bendito y la gloria, porque eres misericordioso con cada uno de nosotros, mi Dios. De igual manera, Señor, te pido porque me des sabiduría y me des entendimiento, que pongas palabras en mi boca, mi Dios, para que sea usted hablando a través de este siervo inútil, Señor, para poder, Señor amado, exponer su palabra, para poder, mi Dios, predicarle a las personas que necesitan escuchar el Evangelio, para el que está caído, para el que está confundido, para el que está en depresión. Gracias, mi Dios amado, por todo. De igual manera, Señor, te quiero pedir misericordia por la vida de mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Aquellos padres que están en las calles, en las plazas, mi Dios, predicando tu palabra. Aumenta su fe, Señor amado. Que tu Santo Espíritu los acompañe, mi Dios. Que tu protección esté con cada uno de ellos, Señor amado. Así como salen a predicar, Señor, su palabra, de esa misma manera que ellos puedan regresar a sus hogares, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6. El tema, muerte al pecado. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a parar ahí, ¿verdad? Aleluya. Hermosa palabra, hermano. Primero, vamos a analizar los versículos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando el apóstol Pablo está haciendo esta pregunta, se la está haciendo a él mismo. Una autopregunta. Se le llama pregunta retórica, pero a la vez está siendo un poco sarcástico en la forma de hacerlo. Está usando el sarcasmo, ¿verdad? Para los que no saben, ¿verdad? El sarcasmo es un dicho irónico, cruel y amargo, con que se ridiculiza y humilla o insulta a alguien. Amén. Y la pregunta retórica, le voy a dar la conclusión de lo que es una pregunta retórica. Es aquella cuyo objetivo no expresa una duda o pedir una respuesta o una explicación sobre un asunto, sino dar cierto énfasis a lo que se expresa o sugiere una afirmación. Amén. Porque como el apóstol Pablo comienza el capítulo 6 de Romanos, está diciendo que está hablando esta carta la escribió a los romanos. Amén. Entonces el apóstol Pablo comienza autopreguntándose, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Cuando el apóstol Pablo dice perseveraremos, está hablando, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y se autorresponde. En el versículo 2 dice, en ninguna manera. Porque está hablando de los cristianos, ¿verdad? Aquí le está hablando a la iglesia de los romanos, en Roma. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y vuelve a hacer otra vez otra pregunta, ¿verdad? Y responde con otra pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como está escrito, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Nuevamente, ¿verdad?
Pero ¿por qué el apóstol Pablo estaba escribiéndole esta carta a los romanos, verdad? Tiene un porqué le estaba escribiendo la carta. Primeramente, los romanos en aquel tiempo, esta iglesia estaban como confundidos. Porque pues en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando comenzó la iglesia primitiva, se explicaba que después que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, automáticamente la ley fue anulada. Y el apóstol Pablo escribe a los romanos diciéndoles y haciéndoles este tipo de preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque los romanos, aparentemente, ellos estaban confundidos. Estaban, ¿cómo le explico? Viviendo, pensando que porque ya no estaban en la ley, ellos podían hacer lo que querían siendo cristianos. ¿Sí me explico? Porque la ley en el tiempo de antes, la ley condenaba al que mataba, ojo por ojo, diente por diente, a la mujer adúltera que la encontraban digamos, en el momento, ¿verdad? Prostituyéndose, era apedreada. Al que mataba, lo mataban. Al que cortaba una mano, le cortaban la mano. Por eso decía ojo por ojo, diente por diente. Pero esa ley es la que fue excluida, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, la ley quedó, pues, en el pasado. Pero aquí los romanos, ellos pensaban que también la ley moral había quedado excluida. Entonces el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirles y exhortarlos, ¿verdad? Porque en el capítulo 3 de Romanos, versículo 21, el apóstol Pablo les está introduciendo la gracia. Y les dice, pero ahora, aparte de la ley, les dice, le está explicando, ¿verdad? Porque los romanos ya estaban viviendo un evangelio pecando. Amén. Y en el capítulo 3, versículo 21, comienza él a introducir lo que es la justicia, es por medio de la fe. Y dice, pero ahora, aparte de la ley que había sido ya excluida, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos que aparte de la ley, ya ahora ya se había manifestado la justicia, la gracia de Cristo. Amén. Pero los romanos habían
confundido lo que ya no era estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Por eso que el apóstol Pablo viene y en el capítulo 6 comienza a exhortarlos y preguntándole qué pues diremos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Solo porque estamos en la gracia? Ya no estamos bajo la ley. Pero la verdad que la ley que se dio, ¿verdad? Antes, unas fueron anuladas, no todas. Amén. Y en el libro, pero la ley que fue anulada fue de ojo por ojo y diente por diente. Ahora, Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20, dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Porque esa era la ley de antes. El que mataba, lo mataban. Al que le cortaban la cabeza, también le cortaban la cabeza. Al que le cortaban una mano, todo era igual. Lo que tú hacías, de esa misma manera eras tratado. Así te pagaban. Pero yo os digo, dijo nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Capítulo 5 de Mateo, versículo 27, Jesucristo dice nuevamente: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la ley moral de nuestro Señor Jesucristo no fue abrogada, no fue sacada del contexto. Amén. Y aquí es donde mucha gente y muchas iglesias, especialmente las iglesias progresistas, las iglesias que predican prosperidad, ellos se aprovechan de la gracia, ¿verdad? No, que el amor cubre pecados, que el amor de Cristo perdona todos pecados, y es cierto. Si nosotros nos arrepentimos, el amor de nuestro Señor Jesucristo nos perdona de todo pecado, pero no es licencia para que tú andes pecando o andes viviendo conforme a la carne, porque no debemos de confundir lo que es la gimnasia con la magnesia. Amén. Sino que el vivir en gracia, por la gracia, como nosotros estamos hoy en día, no nos da la libertad de que nosotros sigamos siendo esclavos del pecado. Y los romanos se encontraban en ese problema, confundidos, pensando que pues ya no estamos bajo la ley, pues yo puedo hacer lo que quiera porque estoy en la gracia. Entonces el apóstol Pablo se vio obligado a comenzar a exhortarles, y le dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta retórica, porque él solo se contesta en el versículo 2: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y les dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Ahora, el bautismo simboliza
Perdón. El bautismo es una simbología y una semejanza de la muerte y de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cuando nosotros somos bautizados y hacemos la inmersión, estamos simbolizando que cuando emergemos al agua, el viejo hombre queda sepultado. Y cuando salimos del agua, estamos simbolizando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo les dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Simbólicamente así es. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque nadie puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. Amén. Ahora, las personas ignorantes son aquellas que pensando que deseando estar muerta al pecado, piensan que pueden vivir en el pecado. Eso es ignorancia. Amén. Porque sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levanta a los muertos, dice la palabra. Amén. Y para que andemos en vida nueva. Dice la palabra que en el versículo 5 que porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. O sea, plantado quiere decir que fuimos unidos. Amén. Por eso que todo cristiano convertido tiene que ser bautizado, porque simbolizamos la muerte de este viejo hombre a través del bautismo y de la resurrección del nuevo hombre. Pues Cristo dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Y dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado en el pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Porque ya no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios, todo el que es nacido de nuevo, ya no practica el pecado, ya no practica la inmundicia. Amén. Dice la palabra que un hombre de noche, dice, se le acercó a Jesús, Nicodemo, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo que para ver el reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: pero ¿cómo un hombre viejo puede meterse al vientre de su madre y renacer de nuevo? Nicodemo no entendía lo que era renacer de nuevo. Pero Cristo le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces, el renacer de nuevo es ser bautizado. Bautizado, en el bautismo, en la inmersión, el hombre viejo muere. Y saliendo del agua, simbolizamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere, dice, y fuese bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, dice, ya es condenado. Y dice la palabra: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén, porque esa es nuestra esperanza. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. O sea, la muerte ya no tiene dominio sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció a la muerte. Él le quitó las llaves, el poder a la muerte. Ya nuestro Señor Jesucristo no puede morir, porque Él es inmortal. Amén. Porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice la palabra, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no reine, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Esto es para todos nosotros, ¿verdad, los hermanos? Que el pecado no tiene que reinar ya en nosotros, en nuestro cuerpo, porque somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Qué pues? Entonces, si yo soy hermano, hermana, pero todavía sigo robando, o todavía sigo prestando mi cuerpo para la inmundicia, como para ver cosas que no son adecuadas, como la pornografía. El apóstol Pablo está exhortando que no debemos presentar nuestro cuerpo. Las mujeres ya no tienen que hacer lo que hacían antes, ponerse esos pantalones apretados, porque usted aparentemente no ha renacido de nuevo si usted está practicando eso. Pues con sus hechos lo niega todo, pintándose el cabello, maquillándose, todo eso es del mundo. El apóstol Pablo nos exhorta y dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está hablando de esta carne que está viendo, de su carne. Pellízquese para que vea que está ahí. De modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Porque si usted está viviendo en la carne, lo que usted siembra, eso cosecha. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, como instrumento de iniquidad, dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. No podemos decir, bueno, pues como el Señor perdona todos los pecados, pues yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Momento, no es así la cosa. Las iglesias progresistas, las iglesias de prosperidad, pues ellos tratan de disimular la cosa, ellos tratan de decirte, no tienes que decirlo así, ¿verdad? No, o sea, tú puedes hacerlo, pero no te preocupes, la gracia nos perdona el pecado. ¿No? Esa es la palabra que el que peca
ya sabiendo la verdad, lo único que le espera es una horrenda condenación de fuego. El saber la verdad y pecar a propósito es malo. El apóstol Pablo le sigue diciendo, ¿verdad?, a los romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La palabra no reine es que no prevalezca el pecado, que no nos domine el pecado, que no impere el pecado, que no gobierne el pecado en nuestro cuerpo, que no nos controle. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da espíritu de sabiduría. Él nos califica, Él nos ayuda por medio de su Santo Espíritu, nos da espíritu de temor para que nosotros, por medio de ese temor que ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, nosotros podamos santificarnos para el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice: si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque sabemos que las personas que vagan sin Dios y sin esperanza son personas que ya tienen predestinado su futuro. Su futuro ya está escrito, que ya está muerto, son muertos andando. Dice: si no presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, o sea, marcando la diferencia, pues. Pero hoy en día es bien difícil reconocer a una hermana, porque la hermana pues no quiere soltar el pantalón, la hermana no quiere dejar de pintarse el pelo, parece guacamaya, no quiere dejar de usar la pinturita, no quiere dejar la malicia, pues. Y vuestros miembros a Dios, dice, instrumento de justicia, dice. Y sigue, ¿verdad? En el versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? O sea, el apóstol Pablo ya les introdujo, le dijo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, le dijo. ¿Qué? ¿Verdad? Que fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Cuando usted va a buscar trabajo, usted se pone a la merced de la compañía. Usted viene siendo una persona esclava al trabajo, pero claro, con salario, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con el pecado. El pecado lo que hace es porque las personas que están, ¿verdad?, viviendo en pecado, lo que hacen ellos es sembrar iniquidad, y su cosecha es vanidad. Cosecha lo mismo, y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Porque usted está viviendo conforme a la carne, sembrando pecado, comiendo pecado, desayunando pecado, almorzando pecado. Es tremendo, porque por eso Dios dijo: la paga del pecado es muerte. Si la mujer es una fornicaria que no respeta a su esposo, tarde o temprano su esposo se va a dar cuenta y ya enojado la mata. Pero es que es la paga del pecado, la muerte. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer el pecado, sois esclavo? Para obedecer sois esclavo, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis?
sea del pecado para muerte, y aquí pone el ejemplo. Si vive para el mundo, es para muerte. Porque los deseos del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria, eso no proviene de Dios, eso es del mundo. Cristo dijo, en el mundo los dejo, pero no haciendo lo que el mundo hace. Esclavo para obedecerle, si sois esclavo de aquel quien obedecéis, dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, dice. Pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia, hablando como humanos, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tremendo, ¿verdad? Porque así como nosotros cuando estamos en el mundo, y cuando servíamos al mundo y usamos nuestro cuerpo para hacer toda clase de inmundicia. Cuando usted robaba, usted prestaba sus miembros para robar, sus manos, sus pies, sus ojos, todo. Si la mujer se prostituía, de igual manera, prestaba su cuerpo para la inmundicia. Pues dice el apóstol Pablo que dice que hablando como humano, dice por vuestra humana debilidad, dice que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, dice el apóstol Pablo, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a quién, en la justicia. ¿Y quién es la justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero vea usted, hermana y hermano, que hay muchos hermanos que vienen al Evangelio y en el mundo ellos eran buenos peleoneros. Se prestaban para pelear, se prestaban para decir, aquí yo soy el mero mero, aquí yo soy el gallo, aquí conmigo nadie puede, que yo cargo mi pistola. Eran buenos para enamorar a las muchachas, eran buenos para robar, eran buenos unos hasta para matar y violar. ¿Ya? Entonces, de esa misma manera que nosotros en un tiempo usamos este cuerpo para hacer todas esas cosas, de la misma manera dice que ahora nosotros vengamos y presentemos vuestros miembros en santificación, dice. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero hoy en día hay muchos hermanos y hermanas que llegan al Evangelio y no más quieren calentar la banca, no más quieren estar sentados, ya no quieren presentar sus miembros, su cuerpo para servir a Cristo. Porque hay hermanos que ya llevan 40 años, 50 años, pero no predican, nomás están sentados en la banca. Y así hay hermanas también. Siguen prestando su cuerpo, pero para pintarse la cara, para pintarse el pelo. ¿Por qué? Porque ya como que les da pena. Pero si en el mundo, cuando era un borracho, cuando era un mujeriego, cuando era un fornicario, cuando era un adúltero, no le daba pena. Y cuando viene a Cristo, ya pone la carita de que piensa y camina como el pingüino. Para que digan, ay, mira ese hermano qué humilde. Ay, mira esa hermana qué humilde. No, hermanos, tenemos que ser activos, tenemos que trabajar para la viña del Señor, tenemos que santificarnos
y prestad vuestros miembros para servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No seamos hipócritas, no seamos como, no, es que eso de la predicación no es para mí. No, que... No. Mire, si Dios no quiere personas expertas para que vengan y proclamen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él no busca personas estudiadas, Él no busca personas preparadas. Él lo que quiere que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que sana, que Cristo es el que liberta. Porque ¿cómo la gente se va a convertir a Cristo si nosotros no predicamos? ¿Cómo ellos van a saber de Dios si no anunciamos quién es Dios? ¿Cómo ellos van a alabar al Señor si no conocen al Señor? Esa es la palabra que nosotros tenemos que hablar de nuestras virtudes, de las virtudes que Dios ha hecho en nuestra vida. No importa si usted no fue un drogadicto, no importa si usted no fue un alcohólico, no importa. Algo tuvo que haber hecho Dios en su vida. De algo lo tuvo que haber sanado. De algo lo tuvo que haber liberado. Pues el apóstol Pablo nos exhorta, dice que así ahora, que como servíamos, dice, así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación. Vea usted qué importante es la santificación. El apóstol Pablo la está recalcando desde que comenzamos a leer el capítulo 6 de Romanos. Porque está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde, para que la gracia abunde? No. Todo cristiano que es nacido de nuevo sabe que si pecamos, no va a abundar la gracia en nosotros. Es lo contrario. Contrictamos al Espíritu Santo y se va alejando de nuestra vida. Dice, porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Porque cuando caminábamos lejos, sin Dios, sin esperanza, no teníamos nadie que nos mandara. Pero ahora que venimos a Cristo, ya no nos mandamos solos, amén. Tenemos quien nos guía, quien nos corrige, porque muchas iglesias nomás predican de prosperidad, de amor, pero también la Biblia habla que Dios es fuego consumidor. Pero esos puntos no los tocan las iglesias progresistas, las iglesias liberales, las iglesias de prosperidad. Esos puntos ellos no les gusta hablar de eso. ¿Cuántas personas? Mire hermano, mire hermana, da pena porque hermanos en la obra ya dicen que mayores en la obra, ¿verdad? Y no pueden salir y predicar la palabra del Señor. Mire, allí en YouTube yo estaba viendo un video que una mujer que trabaja para el entretenimiento en la pornografía sale predicando la palabra tergiversada, torcida para su propia conveniencia. Salen diciendo, sí, nosotros somos pecadores, pero la gracia nos perdona. Y usted, hermana, usted, hermano, que ha sido renacido de nuevo, no puede levantarse y predicar la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan frío? Si decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarlos con hechos, no solo con palabras. Si esa gente en el mundo, esas mujeres que trabajan para la pornografía, están allá afuera, tergiversando la palabra del Señor, nosotros tenemos que también levantar la voz como hijos de Dios, como hijos del Dios Altísimo, y predicar la palabra, exhortarlos que Dios es fuego consumidor, que hay un cielo y que hay un infierno también. Porque los romanos estaban confundidos. Ellos pensaban que
pues estamos por la gracia, no importa que yo sea un fornicario. Pero no, el apóstol Pablo llega aquí y lo llega exhortando. Y le dice, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os vergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Porque la persona que roba, tarde o temprano, con la misma pistola que anda robando, tarde o temprano, con esa misma lo van a matar. O la mujer que fornica. O el hombre que es homosexual. La mujer que es lesbiana, tarde o temprano, va a morir de alguna enfermedad. Porque el fin de ella, dice el apóstol Pablo, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, llega el Espíritu Santo y saca fuera todo espíritu inmundo. Pero es nuestra responsabilidad tener la llenura del Espíritu Santo. Estar escudriñando la palabra, estar leyendo la palabra, estarnos alimentando. Amén. Porque nuestra alma no se alimenta con una hamburguesa, ni con una torta, ni con un taco. No, con la palabra del Señor. Dice, y como fin, la vida eterna. Amén. Porque esa es la garantía. Ese es el regalo que Dios da. Todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios no es condenado, dice la palabra. Pero el que no, ya es condenado. Dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso sí, perseveramos hasta el final. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. La paga del pecado es muerte, mi amigo. Por muy placentero, por muy sabroso, por muy rico, por muy bonito que se vea ese camino que llevas, el final de tu camino es de muerte. Amén. Pero nosotros los cristianos, los que hemos sido convertidos, aunque hayan espinas, aunque hayan tropiezos, aunque sea cuesta arriba, nosotros tenemos que seguir luchando porque sabemos que al final de este camino, al final de este recorrido, nos espera ¿qué? La vida eterna. Amén. El apóstol Pablo habla en el capítulo 8 de Romanos y dice, capítulo 8, versículo 1 hasta el 9, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado, dice el apóstol Pablo. ¿A cuánto nos ha libertado? Amén. Libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a muerte. Amén. Así que, pecador, tu vida ya está destinada. Si tú no te acercas a nuestro Señor Jesucristo, si tú no te alejas de los deseos del mundo, si tú no te alejas de lo que el mundo ofrece, la borrachera, todo eso, las orgías, todo lo que el mundo ofrece, su paga es muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice el apóstol Pablo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Pero los que son de la carne, o sea, los inconversos, las personas del mundo, tú mi amiga, tú mi amigo que no has creído en el unigénito Hijo de Dios, dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Porque el hombre carnívoro solo quiere acostarse con una mujer, con otra y con otra, y igual la mujer.
Por eso no se casan, porque se les hace más fácil deshacerse de su marido o de su novio, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, me busco otro. Y hay mujeres que se han casado, aún hay mujeres, entre comillas, ¿verdad? Que hermanas que están en las iglesias, casados que ya no quieren a su esposo porque pues se les engordó. Ya hasta lo mandan para México, para quedarse con un blanquito. ¿Para qué? Para que pueda agarrar la ciudadanía americana. Es tremendo, pero así está hoy en día las personas. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. No les importa. Están ya en una apostasía. Están viviendo ya conforme a la carne. Y no se han dado cuenta que están viviendo conforme a la carne. Aunque llegue una hermana, aunque llegue un hermano le diga, ¿por qué le hiciste eso a tu esposo? ¿Por qué lo metiste a la cárcel? ¿Por qué lo acusaste injustamente que violó a tu hija? ¿Por qué eso es así? Mire, ¿a usted qué le importa? Si es mi vida, no es la suya. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice la palabra, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice el apóstol Pablo, es muerte. ¿Por qué? Porque la carne solo, al ser humano le gusta emborracharse, le gusta drogarse, le gusta usar de todo, prostituirse. ¿Por qué? Porque le gusta, lo haya bueno, le encanta. Pero dice el apóstol Pablo que porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Verdad? Cosa que nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Lo que hemos aceptado y lo que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, lo que nos hemos arrepentido del pecado, buscamos ocuparnos del Espíritu, ¿verdad? Estar siempre ahí luchando, porque el hecho de que ya somos hermanos, ya somos cristianos, no quiere decir que ya todo está bien chévere, no pasa nada. No, todavía seguimos luchando contra esos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo corrupto que le sigue gustando las cosas del mundo. Y esa es la lucha que llevamos todos los días. Los que hemos nacido de nuevo. Y los que ya van así de ladito, pues ya están con la pinturita en la cara, ya están con el pantalón, la mujer, ya el hombre ya se divorció de su esposa y porque miró a otra más jovencita y claro, pues carne fresca, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué es paz? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, bueno, yo le voy a decir algo, cuando yo estaba en el mundo, yo corría los 7 días de la semana trabajando, porque pensaba en puro dinero. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ya ni pasaba tiempo con mis hijos, nomás andaba afanado en hacer dinero. Y eso es idolatría. Pero así le gusta el diablo tener a las personas, ocupado más en el trabajo. Aún nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque a veces la persona no quiere congregarse porque le toca trabajar. A veces la persona no va al culto porque quiere ganar más dólares, porque como allá en la iglesia no pagan, pero allá en el trabajo son 20, 30 dólares la hora, pues allá quiere estar ganando. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque el hombre nada puede hacer por el hombre. El hombre no puede cambiar al hombre. A los niños desde pequeños, cuando los miran muy rebeldes en las escuelas, lo que hacen es darles pastillas para que estén endrogados. ¿Pero qué es lo que hacen ahí?
los están ya induciendo a la adicción. Lo que quieren es más callarlo. Ya no quieren tratar, ya no quieren educarlo, buscar la forma, no quieren complicarse la vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que el ser humano hace en el mundo, homosexualismo, prostitución, lesbianismo, roba, mata, se acuesta con animales, secuestra personas, viola niñas, viola niños, mata por dinero, roba. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque van en contra de la naturaleza de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque andan en sus deleites, andan viviendo a su propio criterio. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Estoy oyendo, hermana? Mi hermano, si a usted le gusta ver pornografía todavía, o anda encima queriendo conquistar a las hermanitas, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Amén? No se puede. El apóstol Pablo, de igual manera, habló allá en la carta a los Efesios, diciendo, Efesios capítulo 4, versículo 22, diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, si yo soy un hermano en Cristo Jesús, yo tengo que dejar de practicar lo que hacía antes. Pero hay personas que como no leen la palabra, dice, entonces entonces ahí en su iglesia, hermana, no se permite usar pantalones. No. Dios es santo, 3 veces santo. Y demanda que nosotros sometamos nuestro cuerpo a santidad. Al Señor no le importa nomás nuestro corazoncito. Eso es ignorancia, eso lo hacen las iglesias esas de prosperidad. Gente que no le importa cómo tu relación con Dios. Mira, aquí el pastor no te va a salvar, el hermano no te va a salvar, nadie. Aquí la salvación es individual. Aquí la relación con nuestro Señor Jesucristo es independiente. Cómo nosotros lo busquemos, cómo nosotros nos acerquemos a Él. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre que está viciado. Mujer y hombre, viciado. Porque el hombre viciado al mundo y los deseos del mundo. Droga, borrachera, lujurias, laxivias, hechicerías. Despojados, dice. Igualmente la mujer. La mujer es bien tremendo porque la mujer no quiere dar su bracito a torcer, no quiere, ya los años le van entrando, pero pues, ahí va el tinte en el pelo cada mes. Ahí va la pinturita porque dice, ay no, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Cómo me veo? Pura malicia. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre que está viciado. Imagínense si usted vino a conocer a nuestro Señor Jesucristo teniendo 50 años. Son 50 años de adicción que usted tiene en su cuerpo al mundo y las cosas que hay en el mundo. El hombre no puede cambiar por sí mismo. Pero si usted viene a Cristo, nuestro Señor Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Todas nuevas. No un poquito, todas nuevas. Amén. Pero si usted le acepta a Cristo, si usted se arrepiente de sus pecados, es su decisión. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice la palabra, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Porque es muy necesario estar escudriñando la palabra. Es muy necesario estar escuchando las predicaciones que nos exhortan, que nos anhelan,
que lo que estamos aquí, todo lo que está aquí en este mundo es vanidad de vanidades. Que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada, pero ni los calcetines que andas puestos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el enemigo siempre nos está atacando, ya sea mentalmente, poniendo malos pensamientos o poniéndonos tropiezos o la tentación, ¿verdad? También. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque cuando nosotros salimos del agua después del bautismo, después de la inmersión, después que salimos, somos nuevas criaturas. Somos renacidos de nuevo. Amén. Y no andamos conforme a los deseos de la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, con el temor de Dios. Pero si el temor de Dios se sale porque por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, entramos en una dureza de nuestro corazón. Por eso es que miramos tantas hermanas ahí que dicen que son hermanas, pero no más de nombre. Una cosa es que nosotros tengamos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y otra es que verdaderamente lo conozcamos, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe de nuestro Señor Jesucristo, pero la gente no se convierte porque no quiere. Ahora, conocer a nuestro Señor Jesucristo es diferente. Es vivir con Él, hablar con Él, tratarlo, amén, orándole, leyendo su palabra. Cuando usted quiere hablar con nuestro Señor Jesucristo, usted lo que tiene que hacer es agarrar la Biblia y leer su palabra. Y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice que, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque no podemos estar mintiéndonos los unos a los otros. No podemos seguir practicando la mentira. No podemos, porque dice la palabra, los mentirosos, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y aún hay hermanos que con sus 50 años en el evangelio todavía practican la mentira. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, cuando algo nos pasa a nosotros, pues sí, ¿verdad? El agua hierve, ¿verdad? Casi hasta se está rebalsando, pero si nosotros estamos buscando al Señor, leyendo su palabra, orando, cantándole, el temor de Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, cuando venga el problema, cuando venga la agresión, cuando venga el problema, el Espíritu Santo nos va a redarguir si estamos ya desviándonos. Amén. Eso es el tener el espíritu de temor del Señor. Por eso dice la palabra que tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no permitamos que el pecado, el enojo nos domine, sino que tenemos que perdonar. No importa que nos agreda, tenemos que perdonar a las personas. Tenemos que ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Dice, ni deis lugar al diablo, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. El enemigo nomás dice que anda como león rugiente, viendo a quién devora. El que hurtaba, dice la palabra, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Amén. Trabajo honroso. Ya un cristiano no tiene por qué estar siendo un prestamista y cobrando el 20, el 30, el 10%, porque eso es usura. Eso es ganancias ilícitas. Al Señor no le gusta eso. Eso es como que le estemos robando a nuestro prójimo. Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, dijo. Y cuando yo practico ese tipo de trabajo, no estoy amando a mi prójimo. No, que le estoy robando, le estoy sacando dinero políticamente, pero lo estoy haciendo. En el mundo los dejo, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero no haciendo lo que el mundo hace. Amén.
Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya no más malas palabras. Ya no mentándole la madre al otro. Ya no ya no. Despojados pues del viejo hombre. Ya no tenemos que hablar de la misma manera que hablábamos. Ya no tenemos que ser gritones, ya no tenemos que ofender a las personas, porque ese vocabulario es del mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace, porque el Señor detesta eso. El apóstol Pablo está exhortando que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y si sale, es porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, mejor póngase a predicar la palabra, así como era bueno de malcriado, para tratar a la gente de afuera. De igual manera, use ese potencial que tenía en el mundo, pero úselo para predicar el evangelio, úselo para predicar la palabra, úselo para exhortar a la hermana, al hermano, úselo para hacerle saber al joven que si no se arrepiente de la vida que lleva, si no se arrepiente de la prostitución, si no se arrepiente del homosexualismo, del lesbianismo, juicio le espera, condenación eterna. No pues yo no, me voy a quedar sentado en la banca. No seamos así. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿De qué manera? Practicando lo que usted hacía antes que usted viniera al Evangelio. Dice el apóstol Pablo, probaos a vosotros mismos, dice. Probaos. Pruébese a ver si es cristiano o cristiana. Pruébese a ver si usted está en Cristo o está más carnal o está más espiritual. Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. ¿O es que no os conocéis a vosotros mismos? No se conoce como usted era de mañoso antes. No se conoce como usted era de pleitista antes, de chismosa antes. No se conoce. Pruébese a sí mismo. ¿Está en la carne o está en el Espíritu? Y no contristéis al Espíritu Santo, dice, de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aleluya, dice. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, dice. Antes, dice, sed benignos. Antes ser amorosos, ser compasivos, ¿verdad? Perdonándonos los unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Porque por medio de nuestro Señor, por medio de la muerte, por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, es como nosotros obtenemos el perdón cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo arrepentidos. Amén. Por la gracia somos salvos. No por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Usted puede darle de comer al hambriento, usted puede ofrendar, usted puede diezmar, pero si usted no se ha arrepentido, si usted no se ha convertido a Cristo, esas obras son neutrales. Hacer lo bueno no le va a salvar. Aquí Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. La salvación solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, hermanos, gracias por el tiempo, ¿verdad? Que el Señor me les bendiga. Y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si Dios nos lo permite. Que el Señor me les bendiga. Un abrazo fuerte para todos y hermanos y hermanas, ¿verdad? Siempre luchando en la viña del Señor. Hermanas, hermanos que van llegando al Evangelio. El apóstol Pablo dice, desead, dice, el don de profetizar, dice, el don de evangelizar, porque es como nosotros podemos salvar almas para Cristo predicando.
Porque ¿cómo la gente va a saber de Cristo si no anunciamos las buenas nuevas? ¿Cómo la gente se va a arrepentir si no les hablamos de Cristo? Amén. Así es que gracias por todo y que el Señor me les bendiga. Un gusto saludarles. Les saluda su hermano Joel Cetino.